El Club de los Poetas Muertos, 1989. En esta película narra la historia de John Keating, un profesor de literatura que llega a una conservadora escuela de preparatoria para hombres en los años 50. Entre los principales acontecimientos de la película, Keating, con métodos poco convencionales, inspira a sus alumnos a cuestionar las normas establecidas, a pensar por sí mismos y a vivir con pasión. También a través de un club de secretos en el que leen poesía, discuten sobre la vida, los estudiantes comienzan a desafiar las expectativas de la escuela y también la de sus familias. La película explora temas de conformidad, de identidad y el valor de seguir nuestros propios sueños. Muestra de cómo el impacto de un maestro puede transformar la vida tanto positiva como negativamente. Esta película es conocida por su mensaje inspirador sobre la importancia de seguir los propios sueños y de vivir de manera auténtica. La película El Club de los Poetas Muertos nos invita a reflexionar profundamente sobre el valor de vivir auténticamente y cuestionar las expectativas impuestas por la sociedad. La película, ambientada en una rigurosa academia de los años 50, muestra cómo el profesor Jim Keating inspira a sus alumnos a desafiar el conformismo y abrazar su propia identidad bajo el lema Carpe Diem, aprovecha el día. A través de los personajes como Neil Perry, quien lucha por reconciliar sus sueños con las estrictas normas demandadas de su padre, y Todd Anderson, que descubre su voz gracias al apoyo de Keating, la película resalta la tensión entre seguir las normas sociales y buscar una vida verdadera y significativa. Nos recuerda que la educación debe ir más allá de los contenidos académicos para fomentar el crecimiento personal y el pensamiento crítico. La Sociedad de los Poetas Muertos, 1989, es una película que gira en torno a la enseñanza no convencional dirigida por el profesor John Keating. Una de las ideas principales de la película es romper con las tradiciones, donde el profesor Keating desafía los métodos rígidos de enseñanza y las expectativas impuestas por la sociedad y por la propia institución educativa. El poder de la poesía, él utilizaba la poesía como una herramienta para descubrir el significado de la vida y permitiendo a los estudiantes expresar sus propias emociones y reflexionar sobre sus propios deseos y miedos. Tenemos también el famoso lema Carpe Diem, que es una filosofía que motiva a los estudiantes a tomar control de su propio destino en lugar de conformarse con lo que dicen los demás o con lo que esperen los demás. La película explora la tensión entre el conformismo y la libertad individual, mostrando cómo el verdadero aprendizaje y crecimiento personal provienen de la autoexploración y el coraje de desafiar las expectativas. El Club de los Poetas Muertos en 1989 es una película en la cual se desarrolla en una prestigiosa academia llamada Welton, donde un grupo de estudiantes es inspirado por su profesor de literatura, en el cual utiliza métodos convencionales, alentando a sus alumnos a pensar por sí mismos. Los estudiantes descubren que este profesor tiene un club donde el cual se reúnen para leer poesías y expresar sus ideas. Este club, estos estudiantes deciden revivir este club encontrando una poesía y una forma de desafiar las expectativas. El conflicto surge cuando uno de los estudiantes del profesor desea seguir una carrera de teatro, en el cual el padre no le conviene. Junto con la influencia del profesor genera graves consecuencias, en el cual el estudiante se suicida porque no lleva su pasión por el teatro. Entonces, por todo esto que pasó con el estudiante, al profesor lo despiden y sus alumnos lo despiden con una frase que dice: "Oh capitán, mi capitán". Ese fue un homenaje a su legado del profesor. El Club de los Poetas Muertos, 1989, trata sobre un grupo de estudiantes en una academia preparatoria estricta, que son inspirados por su nuevo profesor de literatura, John Keating, a cuestionar las normas y vivir de manera más libre y apasionada. Keating les enseña a aprovechar el día, Carpe Diem, y a ver la poesía como una forma de expresión personal.
Los estudiantes influenciados por su maestro reactivan un antiguo club, el Club de los Poetas Muertos, donde comparten poesía y pensamientos profundos. A medida que explotan su interés y desafían las expectativas impuestas por la escuela y sus familias, uno de los estudiantes, Neil Perry, lucha por conseguir su pasión por el teatro, en contra de los deseos estrictos de su padre. Esto lleva a una trágica decisión que afecta profundamente al grupo y pone a prueba la influencia de Katie. La película explota temas de libertad, individualidad y las consecuencias del conformismo. Esta película nos deja una gran enseñanza, a que debemos seguir nuestros propios sueños, debemos de seguir nuestras propias ideas, sin pensar en el que dirán, sin pensar en la sociedad, en las reglas y cosas y normas que ya existen, que si nosotros podemos salir de la zona de confort y hacer cosas nuevas para beneficio de todos y de uno mismo, podemos lograrlo. Por otro lado, también nos demuestra a través del personaje del profesor que mediante la educación, como futuros docentes, podemos motivar a nuestros estudiantes a cumplir con sus sueños, a hacer realidad de sus ideas y a buscar su propio camino. Esa es la enseñanza que nos deja la película, es muy interesante, para una enseñanza de vida nos deja seguir nuestros sueños y nuestra autoestima que siempre sea hasta arriba. El Club de los Poetas Muertos. Esta historia se desarrolla en una escuela estricta de preparatoria para hombres en 1959, donde el profesor de literatura inglesa inspira a sus estudiantes a pensar de manera independiente y a cuestionar las normas establecidas. Esta película es dirigida en 1989 por Peter Weir y protagonizada por Robin Williams. En base a métodos poco convencionales, el profesor enseña a sus alumnos a valorar la poesía, la creatividad y a seguir sus propios sueños. A medida que los jóvenes se van inspirando en su enseñanza, se enfrentan conflictos con sus padres y sobre todo la admiración escolar. Los puntos más claves que he podido acotar en esta película es la inspiración y la libertad que les puede transmitir el profesor, los conflictos con la autoridad que vienen a ser sus padres, la tragedia y consecuencia que viene después y el impacto duradero. Esta película es aclamada por la capacidad de abordar temas tan profundos, dejando una marca duradera en sus espectadores. El Club de los Poetas Muertos es una película en la Academia Welton que basa en el año de 1959. De los eventos importantes que me agradaron de la película es la llegada del profesor Keating, y que fue miembro de un club. eh, Después que los alumnos del profesor deciden de vivir una sociedad secreta llamada el Club de los Poetas Muertos, donde se reúnen en secreto y leen de poesía y debaten sobre la vida. Y el profesor les incentiva a los estudiantes a pensar por sí mismos y apreciar la poesía. Otra escena que me gustó fue cuando Neil tiene un conflicto con su padre porque quiere ser actor, pero su padre lo obliga a seguir una carrera y este termina suicidándose después de una obra de teatro. Otra parte que me agradó de la película, pues es el final, donde la escuela culpa a Neil perdón, culpa al profesor de la muerte de Neil, y este es despedido. Y también en la escena final, cuando los alumnos honran a Neil, subiendo sus pupitres y saludándolo con el "Oh, capitán, mi capitán". Cordiales, estimada docente. Mi resumen acerca de la película El Club de los Poetas Muertos, lo voy a decir acerca de que creo que transmite un poderoso mensaje sobre la importancia de pensar por uno mismo y vivir la vida de manera auténtica. A través del personaje del profesor Keating se enfatiza la idea de aprovechar el momento y seguir las pasiones personales en lugar de conformarnos con las expectativas impuestas por la sociedad o a veces por la familia. La película también refleja las tensiones entre la tradición y la libertad individual, mostrando en la búsqueda de la identidad, esta puede ser desafiante y a la vez trágica.
El Club de los Poetas Muertos, una película de 1989 dirigida por Peter Weir, en donde Robbie Williams interpreta al profesor Keating, quien llega a Welton en el año de 1959 para desafiar las normas tradicionales de esta, al inspirar a sus estudiantes bajo la filosofía de Carpe Diem. Bajo esta premisa, los estudiantes, alentados a seguir sus sueños y a perseguirlos, los estudiantes reviven un club secreto denominado el Club de los Muertos, como un acto de rebeldía y autodescubrimiento. Los puntos más importantes dentro de esta película son la filosofía de Carpe Diem, pues en el momento en el que el profesor Keating introduce esta filosofía en sus estudiantes es fundamental. La idea de vivir al máximo y de aprovechar cada oportunidad de la vida es el corazón de la película y lo que motiva a los estudiantes. Y como segundo punto de vista es el revival del Club de los Muertos. La decisión de revivir este viejo club secreto es un acto simbólico de rebeldía y libertad, lo que marca un inicio de su transformación personal.